Buenas noches, comunidad de Macondo. Bienvenidos a este programa. Todos los que llevan meses con nosotros y todos los que se acaban de unir, que sabemos que son unos cuantos, no se olviden de ponernos un me gusta, un comentario, dejar una donación si quieren y si les gusta lo que venimos haciendo este tiempo entre Marco, Leandro, Ina, Flor, Germán, toda la gente esparcida por el mundo y todo el equipo de Caras y Caretas TV, que es muy importante para nosotros, no solo para nuestro corazoncito, sino también para el algoritmo de YouTube. Más de 7 millones de votos sacó el candidato Javier Milei en las primarias de la Argentina, ese reaccionario ultraderechista que se presenta o los medios lo presentan como el antisistema, pero que en realidad es el sistema, sin fisuras, sin maquillaje, sin maniqueos, el capitalismo salvaje asomando la dentadura. El candidato más votado, con 30% de los votos, pese a que varias encuestas previas lo daban por desinflado, lidera unas elecciones marcadas, eso sí, por una participación muy baja y por un margen muy estrecho con sus rivales. ¿Cómo se explica ese resultado? ¿A dónde lleva a la Argentina? ¿Se ha ultraderechizado tanto la sociedad argentina? ¿Se puede aplicar todo eso que predica Milei? ¿Y cómo sería el país que probase sus recetas, ¿no? Hoy lo vamos a hablar en Macondo y también volveremos a Ecuador, que vivió otra semana más de campaña presidencial sangrienta con un nuevo asesinato del dirigente de Revolución Ciudadana, Pedro Briones. Además tenemos a Marco Teruggi en Ecuador, con lo cual vamos a tener testimonio de primera mano desde el país que encara el domingo las elecciones presidenciales en un clima de violencia y de inseguridad altísimas. Así que sin más preámbulo, vamos a arrancar. Vayan comentando, los vamos leyendo. Bienvenidos a Macondo. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marco Teruggi. Y buenas noches a toda la comunidad de Macondo, tanto en América Latina como en España y donde estén los que nos están mirando. Vamos a iniciar el programa de hoy, como estaba contando Ina, analizando lo que sucedió en las elecciones primarias, las PASO, el pasado domingo en Argentina, con ese resultado sorprendente, ese resultado inesperado, que, bueno, ha suscitado todas las reacciones que podamos imaginarnos. No sé si ya estamos en contacto con Alejandro Berkovich, que va a estar acompañándonos para hacer un análisis desde Argentina de lo que sucedió y de lo que se puede esperar para para las elecciones que serán en octubre, la primera vuelta dentro de aproximadamente casi 60 días, 53 días, 55 días a esta altura. Buenas noches, Marco, ¿cómo te va? Sabemos que estás en Ecuador cubriendo lo que viene, lo que se va a producir el próximo domingo, la primera vuelta a las elecciones nacionales en Ecuador. Este domingo hay elecciones en Ecuador y también las hay en Guatemala. Ambos países los hemos cubierto en muchas oportunidades, pero Marco está en Ecuador. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está Nina, Leandro, toda la comunidad? Estaba recordando que el primer programa de Macondo que hicimos, que fue el año pasado, yo estaba justamente desde Ecuador, hace un poquito más de un año, que en ese momento había un levantamiento indígena y ahora hay una elección. Pero eso lo dejamos para el segundo tema, porque nos convoca a hablar lo que pasó en Argentina. No sé qué adjetivo ponerle, que fue un cimbronazo, un batacazo, un shock, pero algo evidentemente que estaba latente, que algunas pocas pensaban que podía pasar, finalmente pasó. Y Milei llegó primero en las elecciones presidenciales. Ahora, de las primarias, ¿no? Lo vamos a analizar con Alejandro. Yo contarles que estaba en el búnker del Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, y la verdad que lo que hubo fue un viento helado que atravesó a toda la militancia que estaba ahí reunida. Primero porque Milei llegó en primer lugar, lo cual implica, digamos, una suerte de impacto muy fuerte. Y después porque la Unión por la Patria llegó tercero, ¿no? Hay ahora un escenario de tres grandes fuerzas políticas, separadas por 3 puntos aproximadamente, 30% Milei, 28 y monedas Juntos por el Cambio, donde ganó Patricia Bullrich la interna, y 27 y monedas Unión por la Patria, donde ganó Sergio Massa la interna. Entonces, hay una configuración entre tres
fuerzas políticas y en realidad una cuarta fuerza política, que es la abstención, que sacó más votos que el candidato más votado. Entonces ahí hay, evidentemente, una interpelación muy fuerte. Pero bueno, en todo caso, que a partir de ahí empezó una suerte de vendaval político-económico en Argentina, ¿no? Está Milei hablando en todos los programas de televisión, intentando explicar lo que a veces parece inexplicable, que son propuestas económicas que hasta hace poco daban entre como miedo, risa, cierta sensación de incredulidad, y hoy bien lo poníamos en el título. Hay una pregunta en Argentina que es, che, ¿y si llega a ser presidente Milei? Y no sé si era una pregunta que estaba así planteada hace una semana atrás. O sea, la pregunta era, ¿qué resultado va a tener? Pregunta uno, no se pensaba en general que iba a encabezar. Y la pregunta más importante era, ¿quién va a ganar la interna entre Bullrich, Patricia Bullrich, y Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, hoy se está hablando más de Milei, así que si pueden, vean sus entrevistas porque está explicando desde política exterior, de que va a terminar con el Mercosur y que jamás se va a juntar con Lula, a que quiere mudar la embajada argentina a Jerusalén y a que el alineamiento con Estados Unidos e Israel va a ser total. Así que les puedo asegurar que se vienen 2 meses por lo menos movidos. Yo me permito, si Ina me deja hacer unos comentarios, porque mientras esperamos a Ale Berkovich, porque bueno, yo observé este resultado electoral. Primero quiero señalar un dato que me parece que no debe ser soslayado del todo. Es cierto que la Libertad Avanza, que es la coalición, es el espacio político de Milei, fue el más votado, obtuvo ese 30% de los votos, pero se dio ese escenario que en algún momento había previsto la vicepresidenta Cristina Kirchner, de un electorado dividido en tercios, ¿no? Recordemos que entre... Antes de que venga... Hola. Hola. Hubo una suerte de situación de internet inestable y una voz de Ina. Ina, Leandro, se te no escucha sé si bien. estamos Ina, intentando ¿me hablar. escuchaste? Me parece que No, Ina quedó como congelada, que hay un problema en la conexión de Ina. Bueno, seguí, ahora se Leandro, seguí. conectará de nuevo Ina, pero bueno, sigo con lo que estaba analizando. En estas pasos se produjo primero el escenario de tercios que había previsto Cristina Fernández de Kirchner hace un tiempo. Dijo, ella anticipaba un escenario de tercios. Eso fue cayendo un poco con el tiempo porque Milei tuvo, por lo menos en las elecciones a gobernador en las diferentes provincias, unas votaciones más bien muy bajas de sus candidatos o de los candidatos que acompañaban su expresión política, por lo cual todo indicaba que Milei había caído, un poco eso también señalaron las encuestas, pero se da este resultado. Milei obtiene este 30% y cabe destacar eso, que entre el primer bloque, o sea, la primera expresión, la Libertad Avanza, y la tercera, que es Unión por la Patria, el peronismo, hay una diferencia de menos de 3 puntos. Eso es un escenario de bastante paridad, con independencia de que para todos ha sido una gran sorpresa y claramente es lo que convoca la tapa de los diarios el resultado de Javier Milei, ¿sí? Y que merece ser analizado. El resultado que se da Leandro, en la interna, sí. permíteme que te interrumpa porque justo están avisando que se conectó Alejandro Berkovich, que es nuestro invitado de hoy, así que si te parece, como sé que anda con los Vale, tiempos vamos con Berkovich. apretados con la agenda argentina, me gustaría recibirlo, Alejandro. Muchas gracias por estar en Macondo con Ina, Leandro y mi persona. Bueno, habría muchas maneras de empezar a preguntar, tal vez de la manera más amplia, ¿no? Para de ahí empezar a ir abarcando diferentes temas, pero ¿qué balance haces de lo que pasó el domingo? Que además del domingo hasta hoy pasaron una gran cantidad de acontecimientos, en particular en el orden de la economía, pero tu primera mirada respecto a lo que nos deparó un domingo que para muchos y muchas resultó inesperado. Sí, para la mayoría resultó inesperado. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Es un honor estar acá, con ustedes, Ina, Marco. La verdad es algo que
yo veía que podía llegar a ocurrir, pero que evidentemente no estaba en ningún registro en esta magnitud. O sea, que fuera a irle mal al oficialismo era algo que yo esperaba y que me parece todo el mundo esperaba. Lo que nadie esperaba es que le fuera a ir tan mal a la oposición de Juntos por el Cambio y que diera el batacazo que dio Javier Milei, que francamente no considero que sea parte de un giro a la derecha de la sociedad, que no emparento, si bien es obviamente un eco de lo que ocurre en todo el mundo, un clima de época que tiene un montón de variables y explicaciones. Yo considero que es básicamente un grito, un rugido de furia popular frente a una dirigencia que no registró sus demandas, las demandas del pueblo, digo, frente a una dirigencia que siguió durante toda esta campaña una agenda que no era la de la mayoría de la gente. Y si bien puede haberse formado un 10, 12, 15% de consolidado voto derechista o minarquista o anarcocapitalista, como lo quieren llamar, creo que todo lo que sorprendió, o sea, todo el otro 20%, son votos del kirchnerismo, del peronismo, son votos de clase trabajadora e incluso me arriesgo a aventurar que no tienen casi nada que ver con los postulados de Milei, sino con su grito, con su postura, con su forma, que, bueno, es el único que registró. Recién estaba hablando con una empresaria importante que lo conoce muy bien por su trayectoria justamente corporativa, y me decía que todas las veces que caminó con él por la calle, y eso que ha caminado con otros candidatos y políticos, se sorprendió de ese feeling, de esa adhesión. Yo mismo el sábado, cuando vi un ciclista precarizado de Rappi, de una de las plataformas de entrega de delivery que hay acá en Argentina, con el cartel Milei presidente en su mochila térmica, dije, wow, acá está pasando algo fuerte y que no estamos registrando. Alejandro, Leandro Grille te habla. ¿Cómo te va? Gracias por estar acá. Hola, Leandro. Vos, Por favor. señalás que, y lo he también leído en otros analistas, que el voto a Milei no es un voto a sus propuestas, a su plataforma, sino un voto que refleja una bronca, una desesperanza o una desesperación de una parte de la sociedad argentina. No obstante, sus propuestas son las que son. Y me pregunto, en estos 60 o 50 y pocos días que quedan para la primera vuelta, si el análisis más fino de la plataforma que ha presentado Milei puede generar en una cierta reconsideración de esa parte de la sociedad, o si vos ves que ese voto está constituido y es un piso de Milei. Mirá, yo todos los que lo votaron me imagino que estarán contentos, como uno está contento cuando gana en cualquier cosa. Y la verdad, si veo una cantera de votos posibles que puedan llegar a revertir eso, la veo por un lado en la posibilidad de que aparezca un movimiento democrático que frente a, como vos bien decís, frente a propuestas que son de corte muy regresivo y muy conservador y además muy violento en muchos casos, como por ejemplo plebiscitar el aborto legal, seguro y gratuito, como suspender la educación sexual integral en las escuelas, como, bueno, todo lo que hace a los derechos civiles de estos liberales curiosos, ¿no? Que no los tienen muy en cuenta. Me parece que esa cantera está en los que no fueron a votar, porque esta fue una elección en la que se manifestó algo peor que el castigo. Voto castigo ya había habido contra Macri en 2019, antes había habido voto castigo contra Cristina en 2015, y lo que pasó en 2021 fue algo más profundo que el voto castigo, fue el voto bronca. Hubo un montón de gente que no fue a votar por las opciones tradicionales, sino que votó en blanco o impugnó. Bueno, ahora pasa algo que va más allá todavía, que es como una desafección del proceso democrático,
de ese 31% de la gente que ni siquiera fue a votar y que ya se había visto en todas las elecciones provinciales de este año, cuando marcó la abstención récords inéditos. Entonces, me parece que parte de esa gente que no fue a votar sí podría movilizarse y votar en reacción, en contra, en respuesta a esto que a muchos acá en Argentina nos asusta. Pero la pregunta es, ¿por qué alguien que no votó iría a votar por Sergio Massa cuando el gobierno lo primero que hizo después de perder las elecciones, después de que el peronismo salió tercero por primera vez desde su nacimiento, en el 45, lo primero que hizo fue devaluar? Decían antes de las elecciones que devaluar era el peor error, que era lo que no había que hacer. Bueno, es cierto, es una decisión que toma el ministro candidato el día más lejano a las elecciones de octubre. Eso es inteligente, porque si llega a tiempo, bueno, habrá un fogonazo inflacionario, pero quizás eso impacte en agosto y en septiembre, pero empiece a aplacarse hacia octubre. Bueno, el problema es que lo hace en un momento de mucha debilidad también. Entonces, esta semana, a las empresas formadoras de precios, nadie les pudo ofrecer demasiada resistencia para que trasladaran inmediatamente esa devaluación a los precios. Entonces, hubo una semana de zozobra económica, de mucha inseguridad, y ese clima de inseguridad económica y de zozobra también juega a favor de la ultraderecha. Entonces, es muy difícil, es una encerrona compleja la que se generó el gobierno al poner al mismo que es ministro de Economía como candidato y al atar su suerte al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Algo que, quiero decir, Massa podría haber evitado cuando en junio le empezaron a patear, a correr el arco para no darle la plata que correspondía que le dieran por la sequía y por el acuerdo firmado el año pasado, y que él desaprovechó. O sea, Argentina decidió pagarle al fondo aun cuando el fondo no nos estaba girando los desembolsos para que le paguemos. Y eso hizo que le pidamos primero a los chinos, después a la CAF, a la Corporación Andina de Fomento, y después a Qatar. Todos esos fueron mostrados como logros malabarísticos de un ministro que efectivamente consiguió evitar que estallara la crisis antes de las PASO, pero que ahora se enfrenta a la posibilidad de que le estalle en la más importante, que es en la elección de octubre. Alejandro, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Mira, yo justo hace un par de horas estaba hablando con compañeros argentinos aquí en España que están asombrados, también algo asustados por ese resultado. Y me cuentan que amigos suyos, colegas de allí, que, bueno, pues parecen tener cierta formación, no parecen dejarse llevar por mensajes incendiarios en medios de información, dicen sentirse atraídos por la propuesta de Milei de dolarizar la economía. Yo sé que tu especialización es la economía. ¿Podrías, por favor, explicar qué significa esa dolarización, qué consecuencias tendría para el país, qué implicaciones tiene? Porque entiendo que la gente piensa que sus sueldos de, no sé, 3, 4 mil pesos se van a convertir en 3, 4 mil dólares, ¿no? Pero no es exactamente así. ¿De dónde se va a sacar el dinero en caso de querer dolarizar la economía? ¿Cómo se va a hacer? ¿Esto se sabe? Bueno, si puedes explicar para dummies, ¿no? Para toda la gente que vota eso. Efectivamente, la dolarización, Ina, es una de las propuestas, por decirlo así, por ser concesivo, ¿no? Pero una de los argumentos de campaña de Milei que más adhesiones le consiguió. Ahora, es absolutamente impracticable, absolutamente impracticable. Lo que hizo Milei exitosamente fue atarse a un aspiracional que en Argentina está asociado a estabilidad, a que los precios no cambien, a que uno se puede comprar cosas buenas con eso, que es el dólar. Me lo decía una consultora política muy interesante, se llama Sheila Wilker, que me decía que Milei cuando dice dolarización, la gente escucha las primeras 5 palabras, como dice Arjona, ¿no? las primeras letras de la palabra, escucha dólar,
nada más. No escucha dolarización. Y dólar es un significante que acá en Argentina está considerado como algo positivo, es el talismán en lo que ahorramos desde hace lamentablemente como 50 años, y es además lo que se usa para comprar casas, para comprar lo que uno quiera comprar más allá de la diaria. Es una economía, como ustedes han visto que dijo muchas veces Cristina Fernández de Kirchner, una economía bimonetaria. Ahora, lo que hizo Milei fue un truco publicitario, porque la dolarización es absolutamente inviable con las reservas que hay hoy en el Banco Central. Hoy la deuda de corto plazo del Banco Central supera a sus reservas, a su activo, por más de 10.000 millones de dólares. Ahora, si tomáramos un momento previo a esta última crisis de la sequía, tomamos, por ejemplo, marzo, abril, pongamos febrero, marzo de este año, cuando todavía no se había perdido tantas reservas por el impacto de la sequía y de un año de poca liquidación de exportaciones, para dolarizar, para cambiar el efectivo en manos de la gente por los dólares que hay real en el activo neto del Banco Central, habría que convalidar que el dólar se fuera a más de 10.000 pesos. Para cambiar, actualmente vale, para los que estén viéndolo desde afuera, actualmente vale 7,75 el paralelo y 3,50 el oficial. Para cambiar los pesos que hay en circulación y también los pesos que hay depositados en cuentas a la vista, en cajas de ahorro, en cuentas corrientes en los bancos, habría que convalidar un aumento del dólar a 50.000 pesos. O sea, esto sería una pulverización total de los ingresos de los argentinos que si hoy ganan $600 al tipo de cambio paralelo, sí, diría yo, 500, $600 en promedio al tipo de cambio paralelo. Sí, somos muy pobres, para los que nos estén viendo de España, estamos muy pobres los argentinos. Bueno, es algo que lo reduciría a 50 o a 30. Claro, son niveles salariales vietnamitas, no sé, de laosianos, que ningún país latinoamericano ha tenido nunca jamás. Entonces, cuando se le repregunta esto a Milei, que muy poca gente ha podido hacerlo, porque el tipo habla en general con los que no lo ponen mucho en apuro, cuando se le pregunta esto a Milei, él lo que dice es, yo lo que haría es vender todos los activos del Banco Central y los del resto del Estado, no venderlos, ponerlos como colateral de deuda y conseguir así unos 30.000 o 50.000 millones de dólares de deuda más para poder dolarizar al tipo de cambio actual, a 600, 700. Ahora, lo que tiene de impracticable esa idea es que, primero, nadie le presta a la Argentina. Él dice que le van a prestar fondos de riesgo, que no identifica. Pero segundo, que más allá de que esos fondos de riesgo no existan, la realidad es que si uno tiene bonos que los pone como colateral de una deuda y de algún modo los pone en juego, los ofrece en el mercado y los duplica, porque eso es lo que tendría que hacer para colateralizarlos, el precio de esos bonos baja. Milei dice que subirían por el solo hecho de que él asume y anuncia un paquete de ajuste fiscal que va a generar mucha confianza en el mercado. Ahora, eso es muy parecido a la lluvia de inversiones que vaticinaba Macri cuando asumió y que nunca ocurrió, con la diferencia de que en este caso, si no ocurre, no es que la economía no va a despegar como nos había prometido Macri. Lo que va a pasar es que va a colapsar nuestra moneda. Y antes que la convertibilidad, lo que ocurrió en la Argentina, la convertibilidad fue la paridad del 1-1 con el peso que rigió desde el 91 al 2001. Antes de eso, en Argentina hubo una licuación y confiscación de depósitos que se llamó Plan Bonex, que es lo que también terminaría pasando en caso de que el Banco Central reestructurara su pasivo, como dice el dolarizador en jefe de Milei, que se llama Emilio Campo. Emilio Campo dijo que el Bonex fue una buena idea, y el Bonex fue
la pulverización de los ahorros de los argentinos antes de la convertibilidad. Es lo que hizo que desaparecieran un montón de moneda nacional que había en la Argentina antes de cambiar esa moneda nacional por dólares. Entonces, a lo que nos estamos exponiendo si gana Milei es a un shock recontra regresivo en contra de los salarios, en contra de los ahorros de la gente, y en la medida en la que Milei insiste en que va a hacer esto, el día 1, crece el riesgo de una corrida contra el peso, de una corrida contra los depósitos, de una corrida bancaria, que además, paradójicamente, lo podría beneficiar porque el clima de caos económico todo lo paga el gobierno actual. Entonces, de ahí la encerrona que describo de tener al mismo tipo como ministro y como candidato. Lo cual no quiere decir que Massa no pueda ganar. Puede ganar cualquiera de los tres. Está la situación recontra peleada, están en 3 puntos de diferencia, pero hay una desventaja fuerte para el oficialismo que es que pilotea una economía sin ancla, que vuela como un barrilete y que encima empeora por las perspectivas de que gane Milei. ¿Se entiende? Alejandro, sé que estás apurado, así que te hago la última sobre este análisis tan interesante, tan complejo y tan crítico, diría. Pero preguntarte, digamos, este crecimiento de Milei, he escuchado, ¿no? Tal vez algunos discursos que plantean acá y que, digamos, ir con una narrativa antifascista, anti-ultraderecha, como si fuera, ¿no? Una suerte de sector que se hubiera adherido a su propuesta ideológica y tal vez menos el acento puesto en la base material, que es la que va tal vez conformando las condiciones para de Milei. Sintetizar, digamos, cómo viene ese proceso de materialidad en Argentina. Te he escuchado hablar mucho de los salarios, de la pérdida del poder adquisitivo, digo, porque tal vez en la base material, que se articula con lo político, es que está una parte importante de la respuesta a Milei en venta de órganos sí o venta de órganos no, que es lo más como extravagante, pega en redes sociales, pero finalmente creo que no explica mucho. Claro, la pregunta que muchos de mis amigos y mis compañeros compartiendo mi perplejidad y tratando de encontrar explicaciones durante esta semana se hacían, era cómo puede ser que aquellos a los que les va a quitar sus derechos un tipo como este, lo voten. Y la pregunta que yo les proponía a los que me decían cómo podía hacer eso, es, bueno, pensemos qué mal estamos como para que alguien sea capaz de votar al que le va a quitar lo poco que le queda. O sea, ¿hasta qué punto perdió el rumbo un gobierno que venía a restituir lo conculcado por Macri durante 4 años que fueron una catástrofe, como para que la gente se entregue a esta promesa de futuro, que es un salto al vacío, pero que también es un voto de esperanza? O sea, yo estoy igual de preocupado que ustedes, ¿eh? Quizás más porque quiero que mis hijos vivan en este país, porque no imagino, francamente, la transición hacia esto, pero de vuelta, es algo que quizás debimos ver antes, ¿no? Hubo mucho, eh, ¿cómo decir? Poca autocrítica, mucha complacencia y poca audacia en este último tiempo. Y eso incluso se expresó en la elección del candidato. De vuelta, a mí me parece encomiable que Massa haya podido evitar el estallido de la crisis hasta ahora. Me parece incluso que, si bien la devaluación me parece una muy mala idea y va a ser regresiva y va a impactar en los ingresos y ya impactó en los precios, me parece que de algún modo lo que hace es adelantar la devaluación de los próximos 2 meses, porque estaba devaluando a un ritmo del 10% mensual de aumento del dólar. Entonces esto lo que hace es adelantar la de los 2 meses y intentar fijar ahí el tipo de cambio. Entonces apuesta a que si hay un fogonazo inflacionario se aplaque, pero lo que no sé es si esa pericia que muestra él alcanza a compensar 2 fenómenos, que son el haberse atado al Fondo Monetario, que el Fondo Monetario hace política y no quiere que siga gobernando el peronismo, ya lo dejó claro cuando le dio a Macri un préstamo récord que nunca había recibido de nadie, y para compensar
la bronca acumulada en este tiempo, Marco, porque es mucha esa bronca. Y es una bronca, eh, repito, que sale de lo más profundo de las gargantas de los laburantes, de las mujeres, que uno dice, ¿cómo pueden votar a un tipo que es así de violento con las mujeres, que ha mostrado ninguna sensibilidad, incluso animadversión con los planteos del feminismo? Bueno, eh, es hora de hacerse muchas preguntas y de respondérselas lo más rápido posible porque las elecciones son dentro de 2 meses y les digo, no veo razones por las cuales alguien que no votó vaya a votarlo al ministro candidato, que es en definitiva el que podría llevar adelante una campaña así, como decís, antifascista, de resistencia a lo más regresivo. Es un momento muy crítico para la economía argentina y para la política también, y nada, y el sufrimiento que puede llegar a generar para el pueblo es mucho mayor que lo que yo creía cuando empecé a ver esto, cuando empecé a ver la resignación, el atarse al Fondo Monetario. Yo decía, bueno, vuelven los macristas, qué sé yo. Sí, va a ser feo, pero no, puede ser mucho peor, puede ser mucho peor y puede ser incluso un escenario en el que haya que elegir entre la cicuta y la horca, ¿no? Puede ser una elección en la cual el balotaje sea entre Patricia Bullrich y Javier Milei. Eso, bueno, pulverizaría toda posibilidad de hacer una campaña antifascista o de ese tipo, y al mismo tiempo la ponen en entredicho desde ahora. De vuelta, me parece que lo que podría hacer el gobierno es intentar hacer lo que no hizo hasta ahora, que fue poner el foco en la recuperación de los ingresos, pero también hay un riesgo de hacerlo, porque si empieza a dar aumentos nominales de sueldos o de jubilaciones y tal para compensar el impacto de la devaluación, hay riesgo de hiperinflación. Estamos en una tierra de nadie en la cual además las decisiones económicas no pagan. Yo no los quiero deprimir igual, porque la verdad, no, pero es la democracia, o sea, estamos eligiendo nosotros y tenemos la oportunidad de, hasta octubre, decirle a todo el mundo, a todos nuestros amigos, a toda la gente que tenemos cerca, todos nuestros miedos, debatirlos y procesarlos colectivamente. Y quizás aparece esa reacción democrática y no sé, y nos salva. Pero por ahora la veo difícil, chicos. Muchas No nos gracias, queremos Alejandro. deprimir a nadie, sí, pero bueno, sigue siendo bastante sorprendente que haya ratones aplaudiendo a gatos, ¿no? Un poco. Entonces es como inexplicable por más razones que le podamos dar y todo eso. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros, clarísimo, como siempre. Así que bueno, vamos a ver y mucho ánimo y a ver cómo, Hay, cómo sigue esto. hay Esperemos que... una viñeta que vi en la revista New Yorker, que están las ovejas en un prado y ven el cartel de un candidato que es un lobo, y el anuncio del candidato dice, me las voy a comer. Y una oveja le dice a la otra, bueno, por lo menos dice la verdad. Bueno, muchas gracias, Alejandro. A ustedes, chau. Bueno, para los que se acaban de unir, les recuerdo que pueden dejar me gusta, suscribirse a Caras y Caretas Uruguay, incluso dejar alguna que otra donación, que esto es lo que ayuda a sostener Macondo y Caras y Caretas y todo este precioso equipo, el que está delante de las cámaras y también el que está detrás. Nosotros creo que tenemos que pasar al tema de Ecuador. No sé cómo dirán ustedes, los compañeros. Yo creo que está Paulina conectada también, nuestra próxima invitada sobre Ecuador. Si pasamos al corte o vamos directamente al tema, lo que decidan, lo que nos mande Flor.
Corte, manda Creo que Flor. Vamos entonces, un par de minutos, no se desconecten y seguimos hablando sobre Ecuador. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá. Pateala, campeón, porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Bueno, volvemos con Macondo. Les cuento, ahora vamos con el tema de Ecuador, que estoy justamente en Quito desde hace ya algunos días, básicamente el inicio de la semana. Vine a hacer cobertura, vine a entender cómo está una campaña que la verdad desde lejos parecía muy difícil y les cuento que desde adentro lo es aún más. Era tal vez difícil imaginar que el país se vendría tan abajo. No, que le fuera mal no era tan difícil preverlo en base al programa neoliberal que tenía Guillermo Lasso, pero el nivel de degradación es altísimo en cuanto a la violencia. Yo estuve en las elecciones presidenciales del 2021 y no se hablaba de asesinatos de dirigentes políticos, no, mucho menos de un candidato presidencial. No había para nada un clima de esta naturaleza. Había sí la gestión de Moreno que dejaba un saldo muy negativo, pero era un país dentro de una trama democrática que con sus problemas, su proscripción al correísmo, con el lawfare, la situación de Rafael Correa, mucha dirigencia, estaba en ese marco. Ahora es otra situación. Y la verdad que estoy, no sé si sorprendido, impactado diría, por cómo se está dando la contienda. Hoy jueves hubo, bueno, un ataque, un atentado, un incidente contra la caravana del candidato presidencial Noboa. Noboa dice que fue un atentado, la policía dice que fue una balacera, un incidente, que no fue contra él. En todo caso, la escenografía de una caravana que debe interrumpirse por balas, sea por lo que haya sido, da cuenta de cómo está la situación. Y el lunes pasado, como bien decía Ina, hubo otro asesinato, en este caso un candidato de la Revolución Ciudadana. Así que bueno, estamos a puerta de las elecciones y tenemos una invitada para conversar sobre este tema, para no hacer un monólogo desde Quito, una ciudad que me encanta, pero que en este momento me preocupa más de lo que me encanta.
Bueno, Marco, creo que a Ina nuevamente se le congeló la imagen, así que vamos a esperar a que se conecte. Nos acompaña Paulina, eh, perdón, porque el apellido es difícil de pronunciar, Bercotur, ¿es? Paulina, a ver si nos escucha. Tenemos una doble desconexión. Quedamos vos y yo, Leandro, así que un mano a Bueno, mano. vamos Mientras se entonces, bueno, reconecta. ahí se van a reconectar, como vos estás en Ecuador, estás comentando un poco lo que estás viendo, el panorama. Yo te preguntaba en los últimos días, cuando llegaste ahí a Ecuador, si Luisa González, que venía siendo la candidata es la candidata del correísmo y que tenía en las encuestas hasta hace unos días una clara preferencia, todo indicaba que iba a alzarse con el triunfo, pero sucedieron dos cosas muy importantes. Uno es el magnicidio de Fernando Villavicencio, candidato que fue asesinado a la salida de un acto en Quito, y además se realizó el primero de los debates, o el debate que se iba a realizar de manera oficial, donde, de acuerdo a los analistas, no salió Luisa como la mejor parada, ¿no? Entonces, me gustaría, vos, Marco, en la impresión que estás teniendo en estas horas, si podés calibrar un poco el impacto que ha tenido estos dos hechos. Yo creo que ha tenido, mirándolo de lejos, leyendo un poco la prensa ecuatoriana y también hablando con compañeros, creo que ha tenido un impacto importante que va a afectar al correísmo, que puede afectar la candidatura de Luisa González, porque incluso cuando se dan las exequias de Fernando Villavicencio, está claro que la militancia de la familia de Villavicencio señala al correísmo, intenta responsabilizarlo de algún modo de este magnicidio. Ahora ya tenemos de nuevo a Ina y a Paulina Bercuter. Y a Paulina también la tenemos. La tenemos. Bienvenida, Paulina. Yo no sé si Paulina no está también congelada de nuevo, pero bienvenida, Ina, por lo pronto. Gracias. Tenemos hoy, están pasando maravillas con el internet, estamos entre datos móviles, el wifi y todo lo demás. Les pedimos perdón, a veces suceden estas cosas. Eso es cuestión de estar conectados desde sitios diferentes. No tenemos a Paulina todavía, ¿no? Bueno, si quieres sigo con lo que preguntaba Leandro. Sí. Bueno, a ver, voy a dar algunas impresiones de encuestas y cómo fue la modificación de tendencias con lo que pasó. Hay algo que no se modificó, que es que la candidatura de la Revolución Ciudadana, que es Luisa González, encabeza las encuestas. Eso hace semanas que está y no ha cambiado. Lo que ha cambiado es por cuánto encabeza, y lo que marcan varias encuestas es que fue disminuyendo del 40% que es necesario para ganar en primera vuelta. Eso por un lado. Y que junto con eso hubo un crecimiento de quienes siguen detrás de Luisa González. Que ahí hay como entre 2 o 3 candidatos que están aspirando a ocupar el segundo lugar y evidentemente para ir a un balotaje en el mes de octubre. Hay 3 candidatos. Uno es Noboa, del cual hablábamos hoy por lo que pasó en su caravana, que dicen que en el debate presidencial del domingo le fue bien y apareció con cierta figuración en esa instancia. Después está Jan Topic, que también en ese debate tuvo un buen desempeño, y Topic me parece que es como el caso más paradigmático de cómo en un clima de tanta violencia política, tanta inseguridad, aparece un discurso muy claro de mano dura, ¿no? Tiene toda una narrativa de la seguridad y más seguridad, y él incluso fue mercenario en otras guerras y tiene toda una estética militarizada de la palabra. Y después está Otto Sonnenhechner, que estaba en un segundo lugar según varias encuestas, ahora estaría en un tercero o cuarto. Y finalmente, hoy fui al acto de campaña de cierre de Yacu Pérez, que por lo que muestran las encuestas, casi que descolgó de ese segundo tercero que intenta ir a un balotaje con Luisa González. En todo caso, el asesinato de Villavicencio y el debate, que estuvieron muy cercanos, por lo tanto, mucha gente vio ese debate porque estaba el país absolutamente conmocionado, parecen haber sido 2 instancias que revirtieron las tendencias. A un descenso de Luisa González, a un ascenso de quienes siguen en segundo y tercer lugar. Para sintetizar la cosa. Ahora,
Ina, Marco, Ina, no sé, ¿estás o estás congelado? Estoy intentando que se conecte finalmente Paulina. Estoy arreglando un Ok. poco con ella el tema del enlace y todo lo demás, así que si pueden seguir un poco Seguimos sin mí. con Marco. Seguimos con Marco. Eh, nosotros tenemos este escenario que vos estás planteando donde todavía Luisa González mantiene ese primer lugar en los sondeos de opinión pública, pero ha sido golpeada por estos dos hechos. Uno de ellos, un hecho dramático, como es el asesinato de un candidato presidencial, un magnicidio de esa naturaleza, y otro, este debate. Te quiero hacer una pregunta por algunos trascendidos que ha habido, por lo menos en redes sociales, cosas que he leído. No hay, el asesinato de Villavicencio no está afectando también a John Topic, porque hay una cierta denuncias que se supone que Villavicencio iba a hacer contra empresas de seguridad, en fin, no, de eso que ha surgido en redes sociales no hay, me imagino, información pública suficiente como para que impacte en otras opciones electorales. Está todo muy orientado hacia el correísmo, ¿no? Bueno, yo diría que lo primero, y lo hablábamos la semana pasada, al asesinato de Villavicencio le siguió una instalación de... si está Paulina conectada y nos escucha, antes que yo seguir hablando, me encantaría poder escucharla. Parece que estamos teniendo suerte y Paulina logró conectarse, me parece. Sí, ahorita les escucho. Bueno, Paulina Perfecto. Bercuter es política ecuatoriana, feminista, líder indígena, la conocí la semana pasada en Brasil y generosamente aceptó ser entrevistada hoy en Macondo. Así que muy contentas de tenerla aquí. A ver si internet no nos falla esta vez, Paulina. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar acá con ustedes. Disculpen, tuvimos algunos problemas de conexión, pero ya estoy aquí. No he podido como seguir toda la conversación porque no lo grabamos, pero salgo ahora mismo de cierre de campaña de mi provincia. Estuve acompañando a los candidatos asambleístas y bueno, yo fui hace 2 meses de electa, es decir, hace poco pasamos de una campaña en las locales y veo el cambio en la gente. Estoy impresionada, la verdad. Paulina, te queríamos preguntar, el asesinato de Fernando Villavicencio hace unos días ha tenido indudablemente un impacto, ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana. ¿De qué manera incide o de qué manera crees tú que va a incidir en este proceso electoral del próximo domingo? Bueno, yo creo que ha sido como estamos viendo ahora en la política, en el mundo, ¿no? Se ha convertido como en esta especie de golpe de teatro casi, ¿no? No quiero como ponerlo en esos términos un poco fríos, pero lo siento así. Creo que ha sido tan bien pensado que ha logrado mover el tablero político y sobre todo empezar a volver a instalar un clivaje que había estado presente desde hace algunos años acá y que colocaba pues el correísmo y el anticorreísmo y que en las últimas elecciones locales cada vez era menos fuerte, ¿no? El golpe, este golpe y esta puesta en marcha de todo un operativo en la narrativa, en las redes sociales sobre todo, de inculpar, de endilgar al correísmo la responsabilidad de este asesinato, efectivamente lo que hace es primero volver a instalar un miedo en la gente, ¿no? Toda esta narrativa, creo que el miedo es muy potente y les digo que salgo impresionada porque acabo de venir de un cierre de campaña aquí en mi provincia y hay gente que tiene mucha rabia y mucho miedo y nos gritan asesinos. Y eso es algo que para mí, les digo, acabamos de salir de unas seccionales donde nosotros ganamos contundentemente unas elecciones acá. Y creo que esto lo que ha hecho es instalar otra vez esta narrativa del correísmo, esta narrativa de que los violentos, los corruptos, ¿no? Y eso lo que está haciendo es finalmente está favoreciendo a un candidato de la derecha.
no quizás al que quisieron ellos, pero a un candidato que se presenta como el Salvador, que se presenta como encarnando todo este ejercicio del poder, digamos, desde esta masculinidad hegemónica también del poder ejercido con las armas, ¿no? De una figura a lo nuevo Bukele de acá, del Ecuador, una figura, digamos, como nueva y que traslado absolutamente todo el discurso al tema de la seguridad, ¿no? Desplazando digamos que estamos también por votar una consulta histórica, que es que la posibilidad de que el petróleo se quede bajo tierra en el Yasuní, algo que ha dividido mucho a la izquierda ecuatoriana en los últimos años y al progresismo también, diría yo, y esto pasa en un segundo lugar, ¿no? No se habla de nada más, de absolutamente nada más que no sea la seguridad, ¿no? Y ahí es donde surgen estos nuevos actores que se presentan como los salvadores, como los que mejor manejan las armas, y este discurso belicista, ¿no? De inclusive ponerse a hacer TikToks y productos donde empiezan a decir, bueno, de esta manera van a ser los nuevos carros blindados de la policía, y con un manejo de un lenguaje bastante técnico respecto a cómo tiene que ser una unidad de policía nueva y todo esto, ¿no? Y un discurso, yo creo que bastante irreal desde la gente que no conoce cómo se maneja el Estado, ¿no? Creo que si algo tiene la Revolución Ciudadana es de justamente tener la solvencia de conocer la administración pública y cómo funciona el Estado. Y escuchamos estos otros candidatos de la derecha, por ejemplo, de proponer unos cambios drásticos en la policía, cuando todos sabemos de que los procesos de la compra pública, al menos para poder producir unos cambios de compras, de infraestructura y tal, es por lo menos 6 meses. Entonces nadie está hablando de esto, ¿no? Y esto realmente asusta mucho. Paulina, ya que empezaste a hablar del tema Bukele y de la mano dura, justo te quería preguntar sobre esa estrategia que vemos que está empezando a tener pues muchísima acogida en Latinoamérica. Muchos candidatos, incluido Ecuador, están recurriendo a eso, prometen adoptar unas estrategias parecidas en sus respectivos países. Y claro, tú ves cómo se ha ido desarrollando la campaña presidencial en Ecuador y dices, 3 muertos, candidatos presidenciales, atentados. ¿Cómo haces? ¿Cuál sería el argumento en contra de adoptar la estrategia de El Salvador? ¿Cuáles son los argumentos de la Revolución Ciudadana? Bueno, creo que nosotros hemos tenido varias discusiones, ¿no? Y tenemos nosotros la única candidata mujer, Luisa González, que le toca justamente encarnar lo que es la propuesta de nuestro proyecto político. Y creo que lo que nosotros le podemos ofrecer al país son 2 cosas. La primera, creo que de alguna manera la certeza y la seguridad de que fuimos el único gobierno en el Ecuador que fue ejemplo histórico, no solamente para mi país, sino creo para la región, de la recuperación, de la posibilidad de que el Estado sea una herramienta para promover cambios, para cerrar esas brechas históricas de inequidad social. Eso por un lado, pero creo que apelar al pasado no basta y no es suficiente, y creo que ahí tenemos debilidades. Creo que es importante también poner y hablar también desde la experiencia, desde el corazón. Creo que somos el único proyecto político que tiene atrás un programa y un equipo, y para utilizar, digamos, el lenguaje que está de moda, un ejército de compañeros y compañeras que tienen la solvencia técnica y política para asumir la urgencia de un gobierno de transición de 6 meses que tendría que como encaminar y poner las bases para poder digamos, recuperar al Ecuador, ¿no? Creo que hay que hablarle también desde el corazón. Yo lo digo como mujer y como política, como feminista también. Creo que es importante no dejarle
no dejar que el miedo nos gane esta batalla, ¿no? Creo que hay que ponerle corazón, hay que poderle decir que no podemos llevarnos hacia una propuesta y hacia una cultura bélica y de muerte, que tenemos que poner el cuidado en el centro de la discusión política, el cuidado en el centro de la vida y de la importancia para recuperar a nuestro país. Creo que Luisa lo puede hacer. Creo que tiene muchas herramientas para hacerlo, pero justamente es importante conectar con esa parte del electorado para que no nos gane el miedo, porque lo que sí sentimos es que lo que se está haciendo en redes sociales y con estos mensajes fuertes de comunicación política es justamente llegar a través de este ganar a través del miedo, ¿no? Paulina, cuando iniciaba el programa contaba de alguna manera impactado que estoy con cómo cambió Ecuador, digamos, cómo en la campaña presidencial del 2021 no se hablaba de esto que se está hablando ahora, de candidatos asesinados, autoridades asesinadas. Entonces, está claro, hay un modelo neoliberal que genera una serie de impactos, pero ¿cómo explicás que el país se haya convertido en lo que se convirtió en un tiempo tan corto y en un nivel tan profundo donde desde el miedo a salir a la calle, al aumento de la tasa de homicidio, a las balaceras, los sicariatos políticos, tenga uno la sensación de estar en otro país en el que estaba hace 3 años atrás, 2 años atrás? Digo, es realmente impactante y lo digo con una preocupación, porque no he visto eso en otro lugar, giro bastante, y la verdad que es como muy fuerte el nivel de... Uno se pone a pensar si no hay... ¿Qué actores se han conjugado para que esto esté como está? Bueno, yo creo que hay varios, creo que hay que leer lo que pasa en el Ecuador a la luz también de lo que pasa en los países de la región, de la realidad también que hay en Latinoamérica. Nosotros también hace pocos años veíamos con estupor, nos parecía a miles de kilómetros de distancia cultural, inclusive cuando escuchábamos que las balaceras y los asesinatos a los y las políticas en México, en Colombia, nunca lo habíamos vivido y ahora eso está acá. Creo que lo que ha hecho el neoliberalismo y los últimos del gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo, debilitando el Estado, ¿no? Debilitando absolutamente lo poco de Estado, la poco de institucionalidad que nosotros teníamos aquí, ha logrado resquebrajar absolutamente todo. Y lo que ha hecho también es calar, creo que inclusive en la esperanza de la gente, ¿no? Hay un proceso de migración igual muy fuerte, hay un proceso, creo que de pérdida del tejido comunitario en las ciudades, pero también en las comunidades, y creo que se da justamente por todo este desajuste, este descalabro económico también, pero creo que también es el resultado de la entrada de esto de nuevo, finalmente de estas nuevas estructuras, esto de nuevo estructura paraestatal que ha tomado el control. Recuerden lo que ha pasado en estos 2 últimos años en mi país con las crisis carcelarias. Hemos tenido varias masacres, entonces creo que eso se ha ido instalando y creo que finalmente se ha perdido absoluta confianza en los y las mandatarias. Existe una absoluta apatía, una absoluta falta de conexión entre la gente y los y las mandatarias políticas. Hoy un desprestigio, quizás lo que yo digo coincide mucho con lo que pasa en la región y en el mundo, pero siento que la crisis que tenemos los y las mandatarias ahora, decirte política es casi decir una mala palabra en este país, ¿no? Entonces es una crisis profunda, inclusive cultural, que creo que tenemos ahora, que ha hecho que todo esto finalmente desemboque en el escenario que tenemos en este momento, ¿no? Y creo que también una de las debilidades, venimos de un gobierno también de la derecha de Lazo, donde inclusive el movimiento indígena, que ha sido el reservorio moral, de alguna manera decirlo, de los y las ecuatorianas en las últimas gestas de movilización popular, la cohabitación y la colaboración de la derecha étnica y del brazo político del movimiento indígena como es Pachacuti, en esta cohabitación con la derecha ecuatoriana y la funcionalización de sus asambleístas en lo que ha sido el último proceso con el gobierno del banquero, inclusive ha desprestigiado este último bastión como
este reservorio moral, político que ha sido el movimiento indígena, ¿no? Creo que inclusive eso ya no basta, había un respeto muy grande, diría yo, y lo digo como quichua también, de muchos representantes políticos. Creo que eso inclusive está ahora en juego, porque lo que está es solo el tema de la violencia, y eso preocupa mucho y nos pone a nosotros como políticos con una responsabilidad mucho más grande, porque creo que hay que buscar reconectar con la gente desde el corazón también, ¿no? Y creo que eso es una tarea muy dura, pero que es la que hay que asumirla en este momento. Muchas gracias, Paulina, por habernos acompañado ahora en Macondo. Esperemos que el proceso electoral del domingo se desarrolle con normalidad y sin violencia, en primera instancia, y con buena participación de la gente. Y bueno, esperemos que los resultados, por otra parte, acompañen a los proyectos de cambio, porque está claro que lo que ha sucedido en Ecuador en los últimos años es como una devastación a un país que hasta hace unos años tenía como indicadores súper positivos, ha pasado a ser uno de los países más inseguros de América, una destrucción de la economía, un empobrecimiento de la gente. Bueno, esperemos que el domingo comience a revertirse eso. Gracias por acompañarnos, Paulina. Muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes para compartir. Con mucho optimismo, vamos a vencer. Que así sea este domingo. Muchas gracias. Un saludo muy grande. Muchísimas gracias, Paulina. Y les pedimos disculpas por haber experimentado esos problemas de internet, de conexión. A veces sucede, tanto a mí como a los invitados. Me sorprende que Marco, con toda la geografía de viajes que tiene, siempre se las ingenie para asegurar una señal relativamente estable para estar él presente. Pero así que bueno, voy a descubrí que hacen falta dos cosas. Una señal estable y una luz de frente. Si eso está garantizado, ya más o menos está todo garantizado. Señal y luz. Más o menos estoy arrastrando yo lo mismo allá donde voy, una camarita, hasta micrófono me llevo, la luz estable, pero la señal no siempre me acompaña, como pueden ver. Bueno, conmigo no hay ese problema porque no tengo nada de eso, pero tampoco me muevo muchas cuadras, entonces acá estoy con la señal estable. Y tampoco estás en ese estudio que nos has prometido hace 2 meses que iba a haber una reunión. Algún día nos tendrás que contar qué ha sucedido. El estudio está bárbaro. ¿Qué pasó con el estudio? Lo que pasa es que uno se acostumbra al teletrabajo, pero el estudio está espectacular. O sea, es la vagancia de Leandro. Ahora resulta que yo soy el vago. Bueno. Gracias a todos los que nos han acompañado esta noche. Recuerden que mañana está Legítima Defensa. Tenemos que poner por favor, Germán, que lance una encuesta después en ese stream de si queremos ver a Leandro teletrabajando o si queremos ver a Leandro en el estudio. Y yo creo que vuelva al estudio. Tiene que decidir. Eso es, Leandro Grille, vuelva al estudio, por favor. Por una vez, alguien lo tiene y no lo aprovecha, y se queda en casa. La gente me tiene cierto aprecio, no te creas. Un poquito, yo lo quiero mucho más. Suscríbanse a Caras y Caretas y no se olviden dejar de comentarios cuando se acabe este programa, porque así YouTube Mira, ahí te está cuestionando por decirme vago. Últimamente, y sí, así Leandro Grille era al estudio. Nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves y mañana es Legítima.